vosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Izquierda Unida, somos la voz que canta y pide y que canta y quiere un mundo mejor. La vida entera nos cambiaría cuando a tu lado vuelva a sentir que cada día es nuestra tierra, el verde suelo donde vivir. Izquierda Unida, somos tú y yo. Bueno, y ahora vamos a entrar en el mundo del río. Vamos a entrar en el mundo de la visión que nos va a dar el presidente de ATAC España, que estoy seguro que nos va a inducir mucho a la reflexión colectiva sobre el problema que estamos tratando. Gracias. Buenas tardes. Gracias al Espacio Social y de Acción de Jerez por invitarme, por pedirme que venga a participar en esta mesa redonda, hasta cierto punto. ¿Se oye poco? ¿Se oye mejor ahora? Ahora mejor. Venga. Estaba agradeciendo al Espacio Social y de Acción de Jerez por haberme invitado y por permitirme tener este encuentro con vosotros y con vosotras, que es un tema que es muy importante, que es muy, digamos, decisivo un poco para el futuro, no solo nuestro, sino el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque lo que está en juego efectivamente no es un tema de los próximos meses y de los próximos años, sino que lo que está en juego es un tema de muchos años por venir. El título sobre el que me han dicho que exponga un poco unas ideas, sobre todo para fomentar un debate. Yo creo que lo suyo va a ser que después probablemente querráis hacer muchas preguntas. Lleva por título Modelo Social Europeo, derrumbe o alternativa, ¿no? Es decir, que vamos a centrar un poco, voy a centrar un poco mi intervención efectivamente en el modelo social europeo, en eso que nos dijeron que íbamos hacia él y que luego ha resultado que, como muchas otras cosas, nos engañaron. Porque efectivamente para nada vamos hacia un modelo social europeo, sino lo que vamos es cada vez más afianzándose la Europa del capital, la Europa del dinero, la Europa de los negocios, la Europa de la especulación, en definitiva, ¿no? Y además una Europa en la cual la calidad democrática está retrocediendo. ¿Está retrocediendo por qué? Pues está retrocediendo porque hay una serie de hechos que voy a tratar de explicar. Muchos los conocéis, pero realmente lo que voy a intentar es ordenarlos un poco para ver si a la salida de aquí os he ayudado a tener un poco más estructurado y más localizado dónde están los problemas. Hay muchos que piensan que lo que estamos pasando tiene por origen la crisis. Yo quisiera empezar diciendo que en ATAC no pensamos que sea así. Es decir, la crisis lo que es digamos, una situación de explosión, de una insostenibilidad que en los últimos 30 o 40 años se venía produciendo
y que en muchos colectivos, entre ellos ATTAC, estaba diciendo que iba a ocurrir. No se trata de jugar a ser profeta, ¿no? No se trata de jugar a decir ya os lo decía yo, no, pero realmente, si alguno quiere, nosotros en el año 2003, 2004, 2005, en este país y en toda Europa, estábamos diciendo que efectivamente la deriva neoliberal del sistema capitalista llevaba irremisiblemente a una situación de explosión de la burbuja. En España tocó la burbuja del ladrillo, pero en otros lugares tocó otras burbujas que el propio, deriva de una financiarización, después intentaré explicar un poco a qué me refiero, supuso dentro de la mayoría de los países. ATTAC justamente nació en una crisis. ATTAC nació en el año 98 cuando se había producido la crisis del sudeste asiático y muchos aquí decían, bueno, ya se sabe, es que esa gente, bueno, pues es un poco un capitalismo de compadreo y desde una atalaya bastante privilegiada como es la revista francesa Le Monde Diplomatique, un gallego universal como es Ignacio Ramonet lanzó la idea de que lo que estaba pasando en el sudeste asiático, en Indonesia, en Tailandia, en Corea, en Hong Kong, no se debía a unas características especiales de esa zona, sino que se debía a la propia deriva del sistema que había provocado una financiarización de la economía, es decir, una toma del timón de la sociedad, no ya por la economía, sino por una parte de la economía que debería estar al servicio de ella, pero que no lo está, como son las finanzas. Esto que en los últimos 30 años los propios exégetas del sistema le llamaron globalización, por utilizar una palabra anglosajona, porque los franceses, por ejemplo, y los latinos en general decían que esa palabra no debía emplearse porque los anglosajones llamaban global, como algunos sabéis, al planeta, ¿no? Entonces, que en realidad más que globalización es una mundialización lo que se produjo, pero al final, evidentemente, los anglosajones han acabado imponiendo su visión y hoy hablamos de globalización. Y a los que desde el principio nos opusimos a ese proceso, nos pusieron el calificativo de antiglobalizadores. O sea, en el año 2001, cuando ATTAC y otros colectivos empezó a plantear que, de la misma manera que los grandes patrones, los amos del mundo, se reunían en Davos, en un pueblito, una estación de esquí de Suiza, para ver cómo iba el mundo, los que estábamos estábamos críticos contra ese proceso, deberíamos reunirnos también, y al final propusimos reunirnos en Porto Alegre, que es un poco el origen del Foro Social Mundial. Pues bien, esta visión crítica de la globalización, nunca hemos aceptado nosotros ser antiglobalizadores. En todo caso, si hubiera que definirnos, nos definiríamos como altermundialistas o altermundistas, porque efectivamente eso es lo que planteamos, que otro mundo es posible, que otra mundialización es posible, que otra forma de resolver los problemas es posible. No es verdad que no haya alternativas, como machacona y sistemáticamente dicen los medios de comunicación. Pues bien, eso vino porque efectivamente el sistema derivó hacia esa forma de gestionar lo público y lo privado, en el cual las finanzas, es decir, la búsqueda de rentabilidad a cortísimo plazo, de altas tasas de rentabilidad, de 2 dígitos de rentabilidad, es lo que ha provocado esa situación en la cual hoy el propio sistema capitalista no es capaz de generar los medios de subsistencia que la población necesita.
Es lo último que le puede pasar a un sistema. Un sistema puede ser injusto, un sistema puede ser insostenible, pero cuando el sistema no es capaz, en un país como España, de ofrecer trabajo a toda la población, es que efectivamente en esos momentos el sistema ha entrado en una situación de, digamos, de rechazo total. Pues bien, eso es lo que ocurrió justamente por hacer una deriva del mundo de la economía productiva, tal y como lo habíamos conocido en los años 50, 60, 70, hacia un mundo en el cual lo que primaba exclusivamente era el mover el dinero, el mover los activos, el especular en definitiva, es decir, en transformar la economía en un casino. Eso es lo que desde el principio en una organización como ATAC empezamos a denunciar y empezamos a hacer alianzas y empezamos a tratar de sensibilizar a la población de que esto era así. Pues bien, hoy podemos decir, sin que eso haya resuelto los problemas, que las ideas efectivamente tienen la fuerza suficiente como para que lo que se creyó que era una idea irrealizable, una idea totalmente de gente que no entendía nada, como a mí se me dijo en el año 2001-2002 dentro de la presidencia del gobierno de este país, diciendo que proponer la tasa Tobin era no entender realmente nada, porque eso era una cosa irrealizable, era una propuesta irrealizable. Bueno, hoy, año 2014, la ciudadanía europea defiende la tasa Tobin, defiende el impuesto de transacciones financieras. Hoy ATAC está junto a Comisiones Obreras, a UGT, a Izquierda Unida, está dentro de una plataforma estatal que se llama ITF Ya, Impuesto a Transacciones Financieras Ya, exigiendo que el gobierno español, que por cierto ha firmado junto a otros 10 países europeos que va a aplicar este impuesto porque desde su visión le serviría para recaudar dinero con el que hacer frente al enorme déficit que en estos momentos tienen los gobiernos, pues el gobierno español no está llevando adelante esa idea y desde la sociedad civil estamos exigiéndole dentro de esta plataforma ITF que efectivamente la lleve adelante. En definitiva, voy a ver el tiempo que dispongo, porque quiero plantearos un conjunto de ideas que en el fondo vienen a reforzar la idea paraguas grande, y es que sí hay alternativas, sí hay otras políticas, pero quería entrar en detalle, para que vierais un poco qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que exigir. Lo que no voy a entrar es en el cómo, porque efectivamente este es un tema que acabaremos en el debate hablando de él, por supuesto, ya habrá tiempo, pero es un tema de presión ciudadana, es un tema de que la sociedad efectivamente diga basta, y como hace 10 días, en estas marchas de la dignidad, cientos de miles de personas anden por este territorio que es nuestro país para llegar y concentradas digan que queremos no pagar la deuda, que queremos renta básica, que queremos que se cambien las políticas. Ese es el camino, pero insisto, no voy a centrarme en el cómo, voy a centrarme en el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar este derrumbe del modelo social europeo? ¿Qué es lo en qué se puede basar una alternativa a este proceso de derrumbe del modelo social europeo? Para eso, como siempre, voy a estructurar, vais a perdonar, yo tengo una deformación profesional, y es que soy profesor de universidad y muchas veces
peco justamente de eso, de tratar de estructurar las cosas demasiado y quedarme en un nivel que espero que no sea demasiado lejano a lo que vosotros estáis necesitando escuchar. Tiempo de hablar el debate, efectivamente, de decirme, Ricardo, te has equivocado, o sea, realmente tenías que haber entrado más en cosas que los que estáis aquí veáis perfectamente. Pero creo que, por lo que os voy a contar, no va a ser este proceso, no va a ser este el caso. Yo os voy a hablar de 5 principios básicos en los cuales, como ciudadanos, tenemos que hacer nuestros y tenemos que luchar por ellos. Tenemos que salir a la calle por ellos, pero que cuando un neoliberal o un un conservador, un neoliberal, que ya no le pongo ni adjetivo, o sea, porque muchas veces incluso hay muchos socialdemócratas que son tan neoliberales como los propios conservadores del Partido Popular en este país. Hay que decirles, no, estás equivocado, es posible, hay alternativas, hay otras políticas. Voy a hablar de 5 principios, los voy a enumerar y luego voy a entrar un poco en cada uno de ellos brevemente, porque no hay tiempo para más. Primer principio, que creo que debéis hacerlo vuestro. Hay que sacar las finanzas públicas de los mercados financieros. Esto es algo que debéis de entender. O sea, no es de recibo que un gobierno como el español, que un Estado como el español, tenga que pedir dinero prestado a la banca privada para que esta banca privada haga negocio recibiendo dinero prestado del Banco Central Europeo al 1% para que después se lo preste al Estado español al 6%. Esto es inadmisible. Mientras no se cambie esto, no podremos realmente pensar en un modelo social europeo distinto del derrumbe que estamos planteando. Por tanto, primer principio, sacar las finanzas públicas de los mercados financieros. Hay alternativas, hay posibilidad de hacerlo. Segundo principio, escapar de la trampa de la deuda. Esta crisis que hemos tenido ha hecho que un país como el nuestro, cuyo Estado no estaba endeudado, ahora mismo deba cercano al valor de lo que produce todo el país en un año. Fijaros lo que es eso. Si os digo que eso es 1 billón de euros, 1 billón, es decir, 1 millón de millones de euros, probablemente esa cifra no os diga nada. Pero saber que eso es el valor de lo que producimos todos los españoles durante un año, eso debe el Estado español. Esa deuda no se va a pagar. Esa deuda no se va a pagar. Y hay que hacer ver cada vez más claro a los acreedores que esa deuda no se va a pagar. Veremos cómo salimos de la trampa de deuda. Segundo principio. Tercer principio. Este lo entendéis más claro. Es dotar a las finanzas públicas de una base sostenible. Eso implica una reforma fiscal, eso implica muchas cosas, pero entraremos en él. Cuarto principio, desarmar los mercados financieros y poner al sector bancario privado bajo control ciudadano. Mientras no hagamos esto, volverá a haber una nueva crisis cuando menos lo esperemos. Por cierto, que nosotros seguimos en crisis, pero Estados Unidos no está en crisis. Alemania no está en crisis, pero Estados Unidos y Alemania pueden volver, y con ellos España, a una crisis mientras no se desarmen los mercados financieros. Por cierto, desarmar los mercados financieros era el título del artículo con el que empezó ATAC, con el que tituló Ignacio Ramonet un artículo de una hoja en el año 98 en el que acaba diciendo: hay que crear una asociación que controle que sensibilice a la población para controlar los mercados financieros. Quinto y último principio, permitir una financiación pública y democrática de la economía. Financiación pública y democrática de la economía, esto es una banca pública. Hablaremos de ello.
Vamos a empezar, por tanto, por el primer principio, que os recuerdo que era sacar las finanzas públicas de los mercados financieros. No es posible imaginar que por mucho tiempo cualquier Estado soberano y democrático siga estando rehén de los mercados financieros. Pero los mercados financieros son grandes fondos de dinero especulativo y la gran banca, que en el momento en que ve una debilidad como la vio hace 2-3 años en el Estado griego, en el Estado español, en el Estado portugués, en el propio Estado italiano, atacó, como saben atacar, para conseguir que lo que el Estado español tenía que pagar en intereses por conseguir dinero para pagar la educación, la sanidad, etcétera, etcétera, porque realmente no había, los ingresos no llegaban a cobrar eso, a cubrir eso, lo que tenía que pagar fuera 500 puntos, o sea, 5 puntos porcentuales por encima o 4 puntos porcentuales de lo que pagaba Alemania, el Estado alemán, o lo que pagaba el Estado danés. ¿Por qué? Pues porque realmente hubo un ataque especulativo sobre la prima más famosa de este país, que como bien sabéis que es la prima de riesgo, para justamente sangrar al Estado. En estos momentos el Estado español está pagando 40.000 millones de euros de intereses anuales, que es una cifra descomunal que se puede comparar con lo que son las prestaciones por desempleo. Bien, por tanto, es imprescindible una reforma de las funciones del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo se hizo a imagen y semejanza del Bundesbank, del Banco Central Alemán. Los alemanes estaban absolutamente obsesionados con el tema de la inflación, porque es verdad que en su historia, en los años 20 y en los años 30, sufrieron una inflación de 2 y 3 dígitos, y lo que de alguna manera, como buenos neoliberales y como buenos capitalistas, lo que temen por encima de todas las cosas es a la inflación, porque la inflación destroza, por así decirlo, el mundo de los rentistas, el mundo de los que viven del dinero. Y se olvidó que la banca central, cuando se creó, como funciona la banca central en Estados Unidos o como funciona la banca central en el Reino Unido, además de velar por la inflación, debe velar por el empleo. Pues esa función se les olvidó a los que crearon el Banco Central Europeo plantearla. Y hoy estamos sufriendo esa situación de que el señor Draghi, por cierto, uno de los gerifaltes de Goldman Sachs, uno de los bancos más nefastos, porque ni tan siquiera es una banca comercial, es una banca de inversión, no sé por qué se llama banca, son meros especuladores, pues el señor Draghi en estos momentos lo único que se preocupa es de controlar la inflación. Y tuvo que ser una situación de extrema emergencia cuando veía que realmente el euro podía estallar, porque Grecia, Portugal, España, incluso Italia podían plantear la salida del euro, cuando tuvo que intervenir diciendo una famosa frase, que es que el Banco Central Europeo, y era un aviso a navegantes, aviso a especuladores, haría todo lo que estaba en su mano para evitar que la prima de riesgo siguiera subiendo. Efectivamente, eso consiguió que los fondos especulativos dejaran de atacar como lo estaban atacando hasta ese momento y los intereses, es decir, los tipos de interés, la prima de riesgo, descendieran. Es imprescindible que los estados de la eurozona puedan financiar sus déficits, porque estamos en una situación de déficit, porque estamos en una situación en que los ingresos son inferiores a los gastos. Pero esto no es porque el Estado sea un manirroto, esto es porque evidentemente el Estado depende de los ingresos y de los impuestos, y cuando hay crisis y la actividad económica disminuye, evidentemente los ingresos en el Estado son menores.
Por tanto, aún sin modificar los tratados europeos, el Tratado de Maastricht y el Tratado del Pacto Fiscal, aún sin modificarlos, estos tratados, que habrá que modificarlos a medio plazo, a cortísimo plazo es posible que una banca pública obtenga fondos del Banco Central Europeo y empiece a financiar de otra manera la actividad del Estado. Y luego hay que exigir a los compañeros y a la ciudadanía de los países del norte que la Europa se basa en la solidaridad. La Europa que queremos se basa en la solidaridad. Y una forma de solidaridad sería, para paliar esta sangría de dinero que los estados le pagan a los bancos privados, una forma de solidaridad sería los eurobonos, es decir, la emisión de bonos europeos. En vez de que cada estado emita sus bonos, y el Estado español, cuando emite sus bonos y sus títulos de deuda, tiene que pagar 3 puntos porcentuales por encima de los alemanes, hay una exigencia, y es que hay que pedir solidaridad para que existan eurobonos, es decir, bonos emitidos por la Unión Europea. En ese momento, evidentemente, es verdad que para esos eurobonos Alemania, Austria, Bélgica tendría que pagar unas décimas más, pero evidentemente los países periféricos y los países del sur europeo tendrían que pagar unas, no solo décimas, sino unos puntos porcentuales mucho menores. En síntesis, sacar las finanzas públicas de los mercados supone, primero, modificar los tratados europeos y el Estatuto del Banco Central Europeo para que éste pueda prestar directamente a los estados. Segundo, ampliar el mandato demasiado restrictivo del Banco Central Europeo para contemplar también las políticas de crecimiento y empleo. Todo esto son cosas que, si yo os las cuento, es para que os hagáis, cuando estáis reivindicando, cuando estáis discutiendo, cuando estáis saliendo a la calle, sepáis que son cosas muy concretas. No estamos hablando de que cambien en general, no, estamos hablando de cosas muy concretas. El Banco Europeo, Central Europeo, en estos momentos carece totalmente de legitimidad democrática. Es un Banco Central Europeo en el cual, o sea, sencillamente la propia banca elige a quien los dirige. Eso tiene que acabar y el Banco Central Europeo tiene que responder frente a los gobiernos, como de hecho ocurre, por ejemplo, en la Reserva Federal, que es el Banco Central estadounidense, respecto del gobierno federal. Hay que conseguir que el Banco Central Europeo se comporte como un prestamista de última instancia. Yo creo que es fácil que entendáis lo que es un prestamista de última instancia, que es cuando un Estado como el griego, o como puede sucederle al español, está en una situación de quiebra. Ojo, un Estado no quiebra nunca. No es una economía como la vuestra o como la mía. Un Estado no quiebra nunca, pero cuando está en esa situación en la que le están acogotando los mercados financieros, los especuladores, que sea el Banco Central Europeo el prestamista al que acude en última instancia para que resolver esa situación. En definitiva, lo que estamos pidiendo, y esta es la base de una organización como ATTAC, lo que estamos pidiendo es posibilitar un mayor control ciudadano de la forma en que podemos hacer que las finanzas salgan, las finanzas públicas salgan de los mercados financieros y que pasen a tener ese control ciudadano del que todos estamos pensando o proponiendo. Segundo principio, acabar con la trampa de la deuda. Voy a ir un poquito más rápido. Cuando hablamos de la deuda, nos estamos refiriendo a una situación absolutamente
rechazable absolutamente en cuanto uno se entera que España, el Estado español, la deuda pública, se ha endeudado porque ha ido a salvar, ha ido a transferir, a convertir deuda privada de los bancos, unos bancos que de una forma absolutamente irreflexiva, de una forma absolutamente suicida, entraron en la burbuja inmobiliaria para salvar estos bancos. Eso es el origen de la deuda, de la mayor parte de la deuda pública española. Pero eso es lo que nos suponemos, porque no hemos hecho una auditoría de esa deuda. Los colectivos, las organizaciones, estamos exigiendo una auditoría ciudadana de la deuda para efectivamente conocer qué es lo que hay ahí dentro, para separar lo que llamamos deuda ilegítima de la deuda que puede ser del pequeño ahorrador, de la persona que ha comprado bonos de la deuda pública, de deuda efectivamente contraída con una cierta legitimidad. Vosotros sabéis que una cosa es lo legal y otra cosa es lo legítimo. Y una vez que sepamos eso, sentarnos a negociar con los acreedores para reestructurar la deuda y para plantear quitas, para plantear una parte anulada y otra parte que no se va a pagar. No obstante, cada vez hay más, y en ATAC esto estamos estudiando y proponiéndolo, cada vez hay más personas dentro del Consejo Científico de ATAC que defienden que hay otro sistema para eliminar la deuda pública en nuestro país y en otros, que sería un impuesto extraordinario sobre el capital. Lo que pasa es que, sí. Para llegar a implantar un impuesto extraordinario sobre el capital, lo primero que necesita en los estados es información, que no tiene. En estos momentos la información es una información bancaria que los propios bancos la niegan. Es decir, o sea, que no se sabe en estos momentos, se sabe, es decir, hay formas de saberlo, pero para eso habría que efectivamente hacer un trabajo sobre las cuentas bancarias, cuáles son los niveles de acumulación de capital dentro de Europa, porque efectivamente, y dentro de España, porque efectivamente un impuesto extraordinario para pagar la deuda, que viniera justamente de un impuesto muy progresivo sobre el capital, desde el punto de vista de mucha gente sería probablemente mucho más justo que una quita indiscriminada en la cual de repente es poco progresiva y están acabando pagándola determinados colectivos que no son además los culpables. En definitiva, tendremos que acabar pensando que esta anulación, quita, reestructuración de la deuda, tendremos que convertirla en una especie de herramienta política, porque de alguna forma eso nos va a permitir entender que resolver el actual problema de la deuda no resuelve el problema en su conjunto, porque mientras no se cambien el modelo económico, social y político en el que España en estos momentos está inmersa, modelo social, económico, social y político que está dirigido por la Troika, con la connivencia del gobierno español, por supuesto, mientras no se cambie ese modelo, podemos anular la deuda existente, pero dentro de 10 años estamos en la misma situación. Volvemos a tener esa deuda insostenible. Voy por el tercer principio, dotar a las finanzas. Este va a ser más rápido porque este realmente lo entendéis muy pronto. Además, el compañero de comisiones ya se ha referido a él. Dotar a las finanzas públicas de una base sostenible quiere decir que efectivamente de lo que se trata no es de recortar, no es de hacer recortes. De lo que se trata es
de aplicar el principio de suficiencia fiscal. El principio de suficiencia fiscal nos dice que hay que fijar en los presupuestos cuáles son los gastos que irremisiblemente hay que hacer y luego los impuestos tendrán que cubrir esos gastos, y no al revés. Yo no puedo decir voy a recortar gastos porque mis ingresos no me llegan. Los ingresos llegan si realmente se aplica una política de reforma fiscal, porque la ciudadanía, que en principio se dice en los medios de comunicación que es reacia a los impuestos, si a los ciudadanos se les explica para qué sirven los impuestos y si hay una transparencia efectiva de cuál es la acción del Estado recaudando impuestos y aplicando o reforzando un estado de bienestar, es evidente que esa ciudadanía paga esos impuestos. El tema fundamental es que, además del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que es el que efectivamente sobre el que recae de una manera importantísima hoy mismo los ingresos del Estado, hay que sacar y hay que ir a reforzar el impuesto de sociedades. En estos momentos, gracias a la elusión fiscal y a la evasión fiscal directa, las grandes compañías están pagando tipos efectivos de menos de 2 dígitos, del 8%, cuando el tipo nominal es del 30%, que por cierto todavía lo quieren rebajar más. Hay un enorme fraude fiscal, vosotros lo conocéis, lo sabéis, pero además es un enorme fraude fiscal que cuando veis quién es el responsable, a pesar de que los medios de comunicación nos digan que es el fontanero que no pide facturas porque va por lo negro. No, vamos a ver, Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda, tiene demostrado y justificado que el 72% del fraude fiscal, que en estos momentos se eleva a la cifra de 90.000 millones de euros, el 72% de ese fraude fiscal lo protagonizan las grandes corporaciones y las grandes fortunas. Un cuarto del fraude, un cuarto apenas, corresponde a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, y apenas el 3% restante sería esa factura del fontanero al pobre hombre, no pobre hombre, porque también efectivamente debería exigir el ciudadano la factura por no pagar el IVA. Pero estamos hablando del 3%, estamos hablando de que las 3/4 partes del fraude fiscal está en las grandes corporaciones. Y sin embargo, la voluntad política de este país hace que la inspección fiscal, el 80% de la inspección fiscal está centrada en la pequeña y en la mediana empresa. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no hay voluntad política de perseguir el fraude fiscal. Este es el tercer principio, o sea, garantizar que hay una financiación del Estado de los ingresos a través de una reforma fiscal justa y una persecución del fraude fiscal. Voy a la cuarta idea: desarmar los mercados financieros y poner al sector bancario bajo control. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ver, aquí muchos de vosotros probablemente no conozcáis, aunque hayáis oído hablar ligeramente, de un arma de destrucción masiva como son los derivados, por ejemplo. ¿Qué son los derivados? Los derivados son inventos, ingeniería financiera que se ha pergeñado desde Wall Street, desde la banca de inversión, desde Goldman Sachs, desde JP Morgan, desde la propia banca española, Botín y compañía, para efectivamente
hacer que la rentabilidad, es decir, el dinero, no vaya a la economía productiva, sino que vaya a este casino financiero. Por ejemplo, quiero hablaros de las transacciones de alta frecuencia. ¿Por qué están permitidas las transacciones de alta frecuencia? ¿Qué son las transacciones de alta frecuencia? Las transacciones de alta frecuencia son programas de ordenadores que en milisegundos son capaces de hacer un centenar de transacciones en el mundo. Es decir, están constantemente, pero son programas de máquinas, ni tan siquiera hay brokers, ni tan siquiera hay operadores, la antigua profesión del corredor de bolsa. Ahora mismo es una maquinaria que sencillamente está constantemente comprando y vendiendo acciones, títulos, derivados, divisas. Por eso ATAC se centró en el tema del impuesto a las transacciones financieras, porque es que encima no pagan ni IVA. Cuando tú vas a comprar el periódico pagas el IVA. Ellos no pagan ni tan siquiera el IVA. No pagan nada. Entonces, esto es lo que de alguna manera es tan dañino, estas transacciones de alta frecuencia, que ATAC propone y se lo ofrece a la sociedad que lo defienda, que se prohíban las transacciones, porque además se hacen en centros no regulados, lo que se llaman centros, digamos, over the counter. Ni tan siquiera tenemos el concepto en español, es un concepto anglosajón, que lo que quiere decir es que fuera de las bolsas, fuera de los mercados, esto se hace sencillamente de personal a personal. Otro escándalo, y no voy a extenderme, pero hay muchos más que quiero llamaros la atención, es lo que se llama ventas en corto al descubierto. Es algo que debería estar absolutamente prohibido. Los ciudadanos del mundo tienen que entender que mientras estos instrumentos sigan estando en los mercados financieros sin regular, no yace. El 100%, el objetivo es que se prohíban, pero por lo menos regulados, estaremos en situación en la cual los mercados financieros serán los dueños del planeta, harán lo que quieran. ¿Qué son las ventas en corto a descubierto? Pues sencillamente es ganar dinero cuando algo baja de valor. Vosotros estáis acostumbrados a saber que la gente gana dinero cuando las cosas suben de precio. Es decir, la vivienda, por ejemplo, el ladrillo en este país, la gente ganaba dinero cuando subía de precio. Pues se puede ganar dinero cuando algo se hunde, cuando algo pierde valor. Por ejemplo, la deuda pública. Se puede atacar una deuda pública, se puede hacer que pierda valor esa deuda pública, y gracias a esos ataques especulativos, por gente que ni tan siquiera es titular de la deuda pública, porque fijaros, o sea, esto es como cuando alguien es capaz, y esto quizás os asombréis, pero es cierto, se permite en los mercados financieros que yo pueda hacer un seguro sobre algo que no es mío y ganar si ese título, si ese valor baja de precio. Imaginaros que vosotros tenéis una casa y que se permitiera a una persona que comprara un seguro sobre vuestra casa y que cobrara si la casa se incendia. Él no es el titular de la casa, sois vosotros. Pero en el mundo financiero es posible hacer eso. Imaginaos la cara que pondréis si le veis al señor ese pasear por los lindes de vuestra casa con un bidón de gasolina y una cerilla, sabiendo que es titular de un seguro y que cobra dinero si vuestra casa se incendia. Eso es posible dentro de los mercados financieros por operaciones que se llaman ventas en corto al descubierto. Es urgentísimo regular estos mercados financieros. Este es un tema, es verdad que es un tema que no está al alcance de los ciudadanos, pero muchos colectivos lo que estamos empeñados realmente es en haceros entender que esto tiene una importancia capital, porque mientras no consigamos cambiar esto, la economía especulativa seguirá rodando y rodando, seguirá habiendo crisis y no podremos conseguir eso que todos queremos,
y es que la economía productiva tenga la importancia suficiente como para crear esos puestos de trabajo que todos pensamos. Yo aprovecho un poco el inciso para decir que la situación en Europa en estos momentos y en el mundo es tal que tampoco debemos confiar en que vamos a volver a la senda del crecimiento que había a principios del siglo en el que estamos. Probablemente tengamos que empezar a pensar de la misma manera que empezamos a pensar en reparto de renta, y aquí hablamos de renta básica. Por cierto, el compañero de comisiones no se ha referido a renta básica, se ha referido a otro concepto que es distinto. Luego en el debate probablemente podamos entrar en él. Pero de la misma manera que hay que repartir renta, hay que repartir trabajo remunerado. Vamos a tener que repartir trabajo remunerado. Quizás en el debate nos permita entrar un poco en esta idea. Pero regular los mercados es regular también la banca privada. La banca privada es culpable de la situación en la que estamos en estos momentos. La banca privada está, pese a lo que nos dicen, está en el límite de la quiebra. Y si quiebra la banca privada, de nuevo habrá que poner dinero del contribuyente para salvarla, porque hay depositantes y los fondos de garantías de depósitos están quebrados. En estos momentos no hay dinero para garantizar esos 100.000 euros que en principio cada uno de los depositantes tiene como garantía del Estado. No quiero asustar, pero realmente estamos en una situación verdaderamente dramática. Hasta el Fondo Monetario Internacional hace un par de días ha dicho que, ojo, que la banca puede volver a entrar en situación de insostenibilidad y de quiebra. Luego, por tanto, hay que evitar, de alguna manera, esta concentración que está habiendo en la banca española, por ejemplo, construyendo corporaciones demasiado grandes para caer. Mientras haya estos macrobancos, evidentemente, cuando entren en dificultades, si cae el banco, cae la economía en su conjunto, y entonces el Estado parece que se ve legitimado a poner el dinero de todos para salvarlos. Termino con el último de los principios, antes de dar paso al debate, que es permitir una forma de financiación pública y democrática de la economía. Estoy en un territorio, estoy en Andalucía, donde creo que hay que explicar poco la banca pública. Creo que es algo que los ciudadanos ya lo tienen bastante asumido. No solo ataque desde el principio, cuando empezaron a quebrar, digamos, a entrar en dificultades las cajas de ahorros, empezó a decir que era necesario. Pero es que además, por la propia economía, ahora mismo tenemos una situación ideal. Este gobierno no lo va a hacer mientras no se le presione y mientras no se consiga que haya un cambio radical de rumbo y de políticas. Pero tenemos ahí una banca nacionalizada que podría servir de base perfectamente a esto que estamos hablando. Fijaros, existen numerosas experiencias de banca pública exitosas. Hay un estado en Estados Unidos que no es precisamente el paradigma de los modelos que podemos plantear, pero existe un estado que se llama Dakota del Norte, que es un estado en el cual el desempleo no supera el 3%, y ha logrado que la crisis estadounidense que le afectó en el año 2008, 2009 y 2010 apenas afectaron al Estado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo diferente a este Estado? Pues que tenía una poderosísima banca pública donde el Estado tenía sus ingresos y sigue teniendo el Estado. No nos olvidemos que Estados Unidos es un Estado federal, en el sentido de que el Estado de Dakota del Norte es capaz de desarrollar sus políticas dentro del Estado federal, y eso lo que le hace de diferencia es
justamente esta existencia de banca pública. Necesitamos una banca pública en España. Necesitamos una banca de inversión, una banca pública de inversión. Y lo que habría es que transformar el ICO, que es, digamos, algo marginal, absolutamente, digamos, infinitesimal dentro de la economía de un país como España, necesitamos convertirlo en una verdadera, en base a eso, en una verdadera banca pública de inversiones. Siguiendo el ejemplo de Dakota del Norte, podría perfectamente convertirse en digamos, el embrión de una banca de inversiones. Pero además necesitamos una banca comercial pública. Necesitamos una banca comercial pública que efectivamente vuelva a poner en marcha el crédito. Una gran parte de la especificidad de lo que está costando salir de la crisis en España tiene que ver porque la banca privada ha utilizado el dinero que tiene para prestar a la pequeña y mediana empresa, lo ha utilizado para especular con la deuda pública y para especular con otros instrumentos dentro de este casino financiero. 5 principios que los dejo ahí como la idea de que es posible otras políticas, es posible, pero hay que cambiar muchas cosas. Pero ellos no lo van a cambiar de motu propio. Pero por lo menos, ojalá que os haya servido. Mi intervención ha estado centrada y dirigida a que concretéis un poco más qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que se puede uno hacer suyo, como la sociedad, por ejemplo, española y europea hizo suya una idea que en su momento era únicamente de ATAC, la tasa Tobin. Hoy, en las encuestas que se hacen en Europa, el Eurostat recoge que una de las encuestas que se hicieron, 3 de cada 4 europeos defiende el impuesto a las transacciones financieras. Eso quiere decir que la idea ha calado, que la sociedad ha hecho suya esta idea y que ahora mismo está presionando a las élites financieras y políticas para que cambie de políticas. Pero en el resto de los temas que he dicho estamos muy alejados todavía de que la sociedad haya hecho suyas estas ideas. Pero las ideas son muy potentes. Cuando realmente tienen el respaldo popular, son muy potentes para cambiar las cosas. Esto es lo que os quería contar y vamos ahora, si queréis, dar paso al debate. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Abrimos un turno de palabras. Procurad alzar la voz porque el problema que tenemos es que el micro portátil no tenemos, ¿eh? Entonces, o acercarse aquí. El impuesto de las transacciones financieras, pero que eran 10 estados. ¿Qué pasa con los 9? No te vayas tan lejos que el cable no... Sí. Mi segunda pregunta, si los que los mercados financieros, ¿qué sentido tiene manifestarse y tal frente a los gobiernos del país? Es que hoy un país puede crear un control sobre los mercados financieros con su inmenso poder, que son los que lo gobiernan. Muy bien. Agrupamos algunas preguntas, ¿no? Es mejor. ¿Hay alguien más? Sí, mejor. ¿Hay alguna pregunta más? Porque después se podrán incorporar un nuevo turno. No. Bueno, pues entramos en esto y luego vamos a ver si hay más cosas. Una pregunta. Sí. Yo, vale. Vamos a ver. Como os he dicho antes, los 11 estados que han aceptado lo que se llama el procedimiento de cooperación reforzada que admite los tratados de la Unión Europea,
como alternativa a la unanimidad, o sea, es decir, para que una cosa se desarrolle en Europa, sobre todo afectando a determinados temas, entre ellos la imposición es uno de ellos, o es por unanimidad o uno ya puede bloquear y no se puede hacer, pero hay un mecanismo, un sistema que se llama cooperación reforzada, que dice que si hay 9 países que se ponen de acuerdo, los restantes no pueden impedirlo. Se hace en esos 9 países y adelante. Bueno, pues fueron 11 los que estuvieron de acuerdo, entre ellos España, Italia, los grandes, Francia, Alemania. Entonces, ahora mismo hay Francia y Alemania que están empujando, digamos, decididamente para que se imponga el impuesto de transacciones financieras. El impuesto de transacciones financieras, de alguna manera, responde a una directiva europea, pero deja margen. Es decir, por ejemplo, dice que la imposición mínima a las transacciones, no a los derivados, a las transacciones, será del 0,1%. Pero si un país quiere poner del 0,2%, lo puede hacer. Es decir, que fija unos mínimos y fija qué cosas se pueden gravar, ¿no? Hay otros países que son más tibios en este tema y se lo están pensando más. De todas maneras, hay que decir que Francia tiene un impuesto a las transacciones financieras ya, porque lo puso Sarkozy, e Italia también tiene un impuesto a las transacciones financieras. Pero no es el impuesto, digamos, que la directiva de la Unión Europea está planteando hacerlo a nivel conjunto. ¿Por qué a nivel conjunto? Es algo que ATTAC siempre ha dicho. Hay determinados temas que no pueden resolverse a nivel del Estado-Nación, porque los capitales en ese momento se ceban en esos países. Pero si hay 11 países, sobre todo 11 países que concentran más de la mitad de las transacciones financieras, en ese momento, digamos que los especuladores no abandonan eso por ese impuesto. Fijaros, estamos hablando de un impuesto que es menor al que vosotros cuando cambiáis, cuando vais a Estados Unidos, si en algún momento vuestra economía os lo permite, cuando vais a cambiar euros por dólares, os cobran una comisión. Esa comisión es muy superior a lo que sería el impuesto de transacciones financieras. Evidentemente no dejáis el viaje porque os pongan un impuesto, Lo mismo ocurre con esta situación, pero sí es verdad que si fuera un país es posible que hubiera un ataque especulativo contra ese país en estas circunstancias. Por eso la historia de los 11 países de los 9 que concentran sobre todo una parte muy importante del mercado de transacciones. Pues bien, el Estado más tibio en estos momentos con el tema del ITF, del impuesto de transacciones, es el Estado español. ¿Por qué? Porque hay una división absoluta dentro de los ministerios. O sea, hay un ministerio, concretamente, que sí está empujando, pero hay otro que no. Estoy hablando de economía y de hacienda. Es decir, que efectivamente ahí hay una resistencia y como siempre Rajoy está navegando. Como siempre. No obstante, digamos que en principio ha habido una interpelación parlamentaria en este tema y por supuesto que el vocero de turno del gobierno ha dicho que por supuesto que el gobierno español aplicará el ITF, lo está pensando para el 2015, pero estamos en el 2014 y aquí no hay trazas de que esto se mueva. Eso respecto de la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, ¿un país puede hacer algo? Pues es verdad que hemos perdido soberanía. Es verdad que la situación con el poderío que tienen las finanzas deja no mucho margen de maniobra, pero sí deja margen de maniobra. Yo hace unos meses, por ejemplo, tuve la ocasión de estar con el líder de Syriza, Alexis Tsipras, que es, digamos, en estos momentos el partido Syriza, el partido que en sondeos de opinión dentro de las elecciones griegas está
en primero o en segundo lugar. Es un partido que no existía hace 5 años. El Partido Socialista griego se ha hundido. Los conservadores, es decir, el PP griego se ha hundido. O sea, es decir, estos momentos no llega a porcentajes cuando realmente hace 8 años era un poco el bipartidismo a la española, ¿no? Que entre los dos ocupaban el 70 y tantos % de los votos de la población. Pues bien, Alexis me decía que si ellos llegan al gobierno, el margen de maniobra que tienen es enorme. Ahora, eso sí, necesitan el apoyo y la presión popular del resto de las poblaciones de los países europeos, porque si no los van a freír. Pero efectivamente, margen de maniobra hay. Hace falta tener voluntad de aplicar otras políticas y tener la posibilidad, tener el gobierno. El poder no lo va a tener, pero el gobierno lo puede tener. En este país estamos muy lejos de esa situación, muy lejos, pero de alguna manera es posible. ¿Qué margen de maniobra hay? Bueno, pues o sea, mucho mayor que el que puede tener un gobierno como el vuestro aquí en Andalucía. Pero hay un cierto margen de maniobra a la hora de aplicar políticas económicas. Banca pública, os lo decía hace un momento, control de la banca, control de los mercados financieros, repasar los 5 principios. Cambio en la reforma fiscal. Sí hay margen de maniobra, sí que lo hay, o por lo menos en ATAC lo pensamos. Si quiere hablar por el micro, sí. Sí. Y quería preguntar sobre el informe que un experto pagado por el gobierno no sabe, han hecho sobre la reforma fiscal Curiosamente hay mucho énfasis en subir los impuestos indirectos y bajar por el impuesto que graba a fundamentalmente por una tasa por eso. Y quería también escuchar tu versión sobre una cuestión que parece menor, pero que es curioso que siempre hay una opinión de expertos que se valora mucho, que se ven claramente pagados por una parte que está ahora mismo ganando, el poder financiero, y que haya muchos expertos economistas y gente que están en las universidades que tienen pocas opiniones y que no se oyen. ¿Por qué no se oyen esas voces críticas contra una verdad que parece innegable? Como en este caso de los sabios en la cuestión de la reforma fiscal o también de la cuestión de la pensión. Gracias. Las pensiones también tuvo un Fabio también. Yo te voy a completar una pregunta. Muy bien. Desde la mesa, porque es una pregunta además que ha salido en el seno de los debates del espacio social. Lo ha planteado al hilo del tema de Chiriza, ¿no? Es verdad, bueno, la intervención sobre la financiarización de la economía, el control de los ingresos, pero la pregunta que nos hacíamos era si es posible, hablando desde una comunidad autónoma que, insisto, es el sur del sur, y una provincia que es el sur de ese sur, y que parece que cuando vemos los mapas, ¿no?, de ordenación territorial, de fondos de cohesión, cada día que estamos más en el sur y más marginales, si es posible, lo mismo que Chiriza plantea, bueno, si no tengo el apoyo del conjunto de los estados, o al menos de los pueblos, no sé, de Europa, me pueden acosar, ¿no? De hecho, me pueden cercar, ¿no? Y cercar al pueblo, con lo cual deslegitima también la política que pueda aplicar yo. Si es posible realizar todo esto sin un verdadero planteamiento, primero, de reforma de las instituciones europeas, es decir, que la política se pueda ejercer desde la soberanía, no voy a extenderme, que el Parlamento tenga un poder legislativo real, que no existe, que el Consejo tenga un papel de iniciativa, pero no de definición legislativa que tiene ahora, y sin un planteamiento de cohesión, si el planteamiento de cohesión social
que defiende, por ejemplo, la propuesta de la Confederación Europea de Sindicatos y el planteamiento de cohesión territorial, ¿no exigiría también una mancomunidad de territorios en situación de debilidad en el conjunto de la Unión? Es decir, lo mismo que hay una mancomunidad sindical de trabajadores, ¿no?, frente al capital, son intereses distintos que existen. Hay territorios que estamos en situación de debilidad respecto, pues, por ejemplo, a los países del norte, a los Países Bajos, ¿no?, en concreto dentro de la Unión Europea, ¿no? Si no, sería una medida que permitiría el aplicar políticas de cohesión, que se produjera esa mancomunidad de los países periféricos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos entrando ya en el momento en el cual el fútbol nos acosa, ¿no? Porque efectivamente es la hora, ¿eh? Por tanto, no voy a extenderme, voy a ver si en 3 minutos respondo un poquito a estas 3 cuestiones, ¿eh?, para no seguir el goteo de gente que se está yendo. No digo que la gente que se está yendo, por favor, toda sea por el fútbol. Vamos a ver. La reforma fiscal. La reforma fiscal es un cachondeo, ¿eh? El informe de estos expertos ha sido realmente una cosa impresentable, porque el señor Lagares, digamos que todo el mundo conoce su trayectoria, por lo menos todo el mundo que estamos en la universidad, sabemos lo que piensa, sabemos lo que defiende. Realmente ha sido elegido un poco justamente como una maniobra para decir, fijaros que eso es lo que dicen los expertos, pero nosotros vamos a hacer otra cosa. ¿Y qué es lo que dicen los expertos? Los que dicen los expertos es, digamos, lo de siempre, que pagar menos en impuestos directos y más en impuestos indirectos, ¿no?, sabiendo que eso lo que implica sencillamente es menor progresividad. Eso que los impuestos directos en nuestro país han perdido progresividad, pero vamos, como las gallinas pierden plumas cuando ven el puchero, ¿no? Es decir, que realmente el informe no había por dónde cogerlo, pero eso sí que le permite al gobierno, pues, plantear su estrategia electoral, porque una gran parte de lo que hace el gobierno y de lo que dice el gobierno está inmediatamente dirigido a ver si el desgaste que le ha producido, digamos, estas políticas absolutamente antipopulares y antisociales se frena en los últimos momentos gracias a pequeñas maniobras de tipo mediático, porque son maniobras de tipo mediático. Entonces, realmente la reforma fiscal del señor Lagares no tiene ni ese nombre. O sea, bueno, sí, es una reforma, todo cambio es una reforma, pero efectivamente yo creo que lo mejor que hay que otorgarle es el desprecio y el silencio. ¿Por qué no se oyen a los economistas críticos? ¿Por qué no se oyen otras voces? Primero, tengo que decir que mis colegas durante mucho tiempo han estado en connivencia absoluta con la ideología neoliberal. Yo personalmente estuve en la universidad hasta los años 80, aquello era un nido de rojos, absoluto, o sea, vamos, prácticamente en un departamento como el que yo estaba en el departamento en la Universidad Complutense con Rojo, el propio Fuentes pasó por allí, Julio Segura, aquello era un nido de rojos, es decir, o sea, ahí el 80% eran marxistas, o sea, aplicaban un enfoque marxista y tal. Me fui y volví en este siglo, volví en el 2001-2002 y a otra universidad, a la Carlos III, ¿no? Y me encontré con que el 80-90% eran neoliberales confesos, y los que no eran neoliberales confesos estaban calladísimos, o sea, no abrían la boca por miedo a que en el departamento los degradaran, ¿no? Es decir, el terrorismo académico y la batalla de las ideas que se perdió en los años 90 nos va a costar mucho recuperarla. Esa batalla de las ideas es la que ha propiciado el que en estos momentos
cuando tú hablas donde se hace política en este país, que es en los bares, cuando tú hablas con la gente que está a tu alrededor, pues lo que te dice es, ¿pero qué dices? ¿Pero qué tonterías dices? Aquí lo que hay que hacer es, pues eso, o sea, volver a la senda del crecimiento, como sea, y si para eso hay que hacer una reforma laboral, pues se hace una reforma laboral que nos traerá empleo. Es decir, esa batalla de las ideas la hemos perdido. La hemos perdido en los bares, además. Entonces, bueno, pues eso requiere un esfuerzo enorme para volver a poco en los medios alternativos, basados muchos de ellos en Internet, pero ojo, cada vez hay más gente que se informa no en los periódicos escritos ni tan siquiera en la televisión, sino, pero claro, sigue siendo una minoría. En este momento es la televisión, es la que dicta lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Y ahí, pues escasamente se oyen voces críticas como la de Juan Torres, Vicente Navarro y muchos otros. Pero en nuestra mano está en que eso cambie, porque efectivamente, bueno, pues poco a poco se está consiguiendo que eso se oiga, y además con una repercusión enorme, porque en el momento en que hay un programa en televisión que dice una visión que es crítica, al día siguiente las redes sociales arden, porque ese programa, es decir, en estos momentos se ve más dentro de los podcasts, dentro de los ordenadores de que la gente, que la audiencia que ha podido tener un programa en el momento de su emisión. Por tanto, es verdad que no se oyen, porque evidentemente los medios de comunicación están sirviendo a quien sirven, son empresas que buscan el beneficio, y que el beneficio además lo tienen las audiencias, y en las audiencias también es verdad que, como os decía hace un momento, hemos perdido la batalla de las ideas. La estamos volviendo a plantear, y tenemos que avanzar y tener pequeñas victorias, pero de momento vamos bastante en las relaciones muy desfavorable. Y la última pregunta que hace Cristóbal, pues hombre, yo te diría que hay que, digamos, si realmente fuéramos honestos, tendríamos que decir que lo tenemos muy complicado. O sea, es decir, que es muy difícil que sin una reforma profunda de las instituciones consigamos cosas que se están planteando, ¿no? O sea, pero no solo de las instituciones europeas, de las instituciones españolas, de las instituciones autonómicas, ¿no? Pero realmente estamos en una confrontación. O sea, en estos momentos estamos tratando de defender lo último. Cuando estábamos en la Plaza de Colón hace 8 días o 9, allí en el Estado y tal, y la gente que había propiciado el que hubiera más de 1 millón de personas allí, de los cuales casi 100.000 habían venido de fuera de Madrid, se decían algunas ideas que creo que tienen mucha importancia, ¿no? O sea, la dignidad es la última frontera. Si perdemos la dignidad, lo perdemos todo. Pero tenemos que empezar a recuperar, pero tenemos que empezar desde ahí. Y la dignidad, a mí me gusta hablar más de derechos que de estado de bienestar, porque el estado de bienestar, aparte de que aquí en España no hemos conocido el estado de bienestar, en todo caso hemos conocido un estado de medio estar, aparte de eso, es que realmente yo creo que el tema son los derechos, ¿no? Los derechos que estamos perdiendo. Entonces, y si perdemos los derechos, perdemos la dignidad. Entonces, desde ese punto, yo creo que hay que empezar a construir. Y efectivamente hay que ir por esa mancomunidad de gente que está en la situación parecida a la nuestra. Desde el sur del sur del sur, como tú dices, que efectivamente es vuestra situación, pues tenéis que empezar a entrar en mancomunidad con el sur del sur del sur, pero de otras partes del país, y no solo del país, sino de Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo la verdad es que cada vez que voy a una reunión de Ataque Europa, con quien me entiendo es con los griegos y con los italianos y con los portugueses, ¿no? O sea, me entiendo más con ellos que con los austríacos o con los daneses o con los finlandeses, porque hay una mancomunidad de intereses, porque realmente para una persona incluso de Ataque Europa, de Ataque Alemania, no entiende el problema de la deuda, no lo entiende. O sea, o si lo entiende,
tiene una posición como la que teníamos en España hace menos de 10 años, que decíamos, pobrecitos latinoamericanos, joder, cómo los están machacando, cómo los está machacando el Fondo Monetario Internacional. Ahora no es una cuestión de compasión, no es una cuestión de decir pobrecitos latinoamericanos. Estamos ahora mismo siendo presionados con el instrumento de la deuda para que aceptemos políticas que no queremos. Políticas que, por cierto, no queremos o no quieren algunos. Probablemente está claro que la socialdemocracia no quiere determinadas políticas. Una parte de esa socialdemocracia, el PP, está encantado con esas políticas. Pero en cualquier caso, se está utilizando, y esto electoralmente lo están utilizando, el PP lo utiliza mucho, me están presionando desde Europa. Mentira. En ciertas cosas, mentira. No están presionando. Tú estás haciendo eso. Lo que pasa es que, como sabes que son políticas antisociales y antipopulares, te estás escudando en que te lo están presionando. Pero si tú quisieras, se podía hacer otras políticas. Entonces, esa es un poco, yo creo que la conclusión del debate, ¿no? Hay margen. No podemos renunciar a decir, no, está todo perdido. La política, no. La política es la que nos va a salvar, pero la política con mayúsculas. La política esa en la cual realmente muchos la hacemos porque no es porque busquemos prebendas, sino porque no sabríamos estar en nuestra vida de otra manera, ¿no? La política como aire que necesitamos para respirar. Para terminar, agradecernos todos haber estado aquí, agradecerle especialmente a Ricardo su intervención y la aportación de ideas que ha hecho, y recordarnos a todos que el día 3, jueves, a las 7 de la tarde, en la Plaza de España, ¿no?, de Cádiz, se realizará la manifestación correspondiente a la convocatoria de la Confederación Europea de Sindicatos, que pretende defender, ¿no?, en la calle, bueno, una parte de lo que hemos hablado, que es la propuesta de un plan de inversiones para el empleo y para las políticas austericidas que se están produciendo en el marco de la Unión Europea. Bien. Muchas gracias. De nuestros hijos y de nuestros nietos, porque lo que está en juego efectivamente no es un tema de los próximos meses y de los próximos años, sino que lo que está en juego es un tema de muchos años por venir. El título sobre el que me han dicho que exponga un poco unas ideas, sobre todo para fomentar un debate, yo creo que lo suyo va a ser que después probablemente querráis hacer muchas preguntas. Lleva por título Modelo Social Europeo, derrumbe o alternativa, ¿no? Es decir, que vamos a centrar un poco, voy a centrar un poco mi intervención efectivamente en el modelo social europeo, en eso que nos dijeron que íbamos hacia él y que luego ha resultado que, como muchas otras cosas, nos engañaron. Porque efectivamente para nada vamos hacia un modelo social europeo, sino lo que vamos es cada vez más afianzándose la Europa del capital, la Europa del dinero, la Europa de los negocios, la Europa de la especulación, en definitiva, ¿no? Y además una Europa en la cual la calidad democrática está retrocediendo. ¿Está retrocediendo por qué? Pues está retrocediendo porque hay una serie de hechos que voy a tratar de explicar. Muchos los conocéis, pero realmente lo que voy a intentar es ordenarlos un poco para ver si a la salida de aquí
os he ayudado a tener un poco más estructurado y más localizado dónde están los problemas. Hay muchos que piensan que lo que estamos pasando tiene por origen la crisis. Yo quisiera empezar diciendo que en ATAC no pensamos que sea así. Es decir, la crisis lo que es digamos, una situación de explosión, de una insostenibilidad que en los últimos 30 o 40 años se venía produciendo y que en muchos colectivos, entre ellos ATAC, estaba diciendo que iba a ocurrir. No se trata de jugar a ser profeta, ¿no? No se trata de jugar a decir ya os lo decía yo, no, pero realmente, si alguno quiere, nosotros en el año 2003, 2004, 2005, en este país y en toda Europa, estábamos diciendo que efectivamente la deriva neoliberal del sistema capitalista llevaba irremisiblemente a una situación de explosión de la burbuja. En España tocó la burbuja del ladrillo, pero en otros nunca hemos aceptado nosotros ser antiglobalizadores. En todo caso, si hubiera que definirnos, nos definiríamos como altermundialistas o altermundistas, porque efectivamente eso es lo que planteamos, que otro mundo es posible, que otra mundialización es posible, que otra forma de resolver los problemas es posible. No es verdad que no haya alternativas, como machacona y sistemáticamente dicen los medios de comunicación. Pues bien, eso vino porque efectivamente el sistema derivó hacia esa forma de gestionar lo público y lo privado, en el cual las finanzas, es decir, la búsqueda de rentabilidad a cortísimo plazo, de altas tasas de rentabilidad, de 2 dígitos de rentabilidad, es lo que ha provocado esa situación en la cual hoy el propio sistema capitalista no es capaz de generar los medios de subsistencia que la población necesita. Es lo último que le puede pasar a un sistema. Un sistema puede ser injusto, un sistema puede ser insostenible, pero cuando el sistema no es capaz, en un país como España, de ofrecer trabajo a toda la población, es que efectivamente en esos momentos el sistema ha entrado en una situación de, digamos, de rechazo total. Pues bien, eso es lo que ocurrió justamente por hacer una deriva del mundo de la economía productiva, tal y como lo habíamos conocido en los años 50, 60, 70, hacia un mundo en el cual lo que primaba exclusivamente era el mover el dinero, el mover los activos, el especular en definitiva, es decir, en transformar la economía en un casino. Eso es lo que desde el principio en una organización como ATAC empezamos a denunciar y empezamos a hacer alianzas y empezamos a tratar de sensibilizar a la población de que esto era así. Pues bien, hoy podemos decir, sin que eso haya resuelto los problemas, que las ideas efectivamente tienen la fuerza suficiente como para que lo que se creyó que era una idea irrealizable, una idea totalmente de gente que no entendía nada, como a mí se me dijo en el año 2001-2002, dentro de la presidencia del gobierno de este país, diciendo que proponer la tasa Tobin era no entender realmente nada, porque eso era una cosa irrealizable, era una propuesta irrealizable. Bueno, hoy junto a nosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida.
vida entera nos cambiaría cuando a tu lado vuelva a sentir. Cada día es nuestra tierra, el verde suelo donde vivir. Izquierda Unida, somos tú y yo. Bueno, y ahora vamos a entrar en el mundo de los ríos. Vamos a entrar en el mundo de la visión que nos va a dar el presidente de ATAC España, que estoy seguro que nos va a inducir mucho a la reflexión colectiva sobre el problema que estamos tratando. Gracias. Buenas tardes. Gracias al Espacio Social y de Acción de Jerez por invitarme, por pedirme que venga a participar en esta mesa redonda, hasta cierto punto. ¿Se oye poco? ¿Se oye mejor ahora? Ahora mejor. Venga. Estaba agradeciendo al Espacio Social y de Acción de Jerez por haberme invitado y por permitirme tener este encuentro con vosotros y con vosotras, que es un tema que es muy importante, que es muy, digamos, decisivo un poco para el futuro, no solo nuestro, sino el futuro. Hoy, año 2014, la ciudadanía europea defiende la tasa Tobin, defiende el impuesto de transacciones financieras. Hoy ATAC está junto a Comisiones Obreras, a UGT, a Izquierda Unida, está dentro de una plataforma estatal que se llama ITF Ya, Impuesto a Transacciones Financieras Ya, exigiendo que el gobierno español, que por cierto ha firmado junto a otros 10 países europeos que va a aplicar este impuesto porque desde su visión le serviría para recaudar dinero con el que hacer frente al enorme déficit que en estos momentos tienen los gobiernos, pues el gobierno español no está llevando adelante esa idea, y desde la sociedad civil estamos exigiéndole dentro de esta plataforma ITF que efectivamente la lleve adelante. En definitiva, voy a ver el tiempo que dispongo, porque quiero plantearos un conjunto de ideas que en el fondo vienen a reforzar la idea paraguas grande, y es que sí hay alternativas, sí hay otras políticas, pero quería entrar en detalle para que vierais un poco qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que exigir. Lo que no voy a entrar es en el cómo, porque efectivamente este es un tema que acabaremos en el debate hablando de él, por supuesto, ya habrá tiempo, pero es un tema de presión ciudadana, es un tema de que la sociedad efectivamente diga basta, y como hace 10 días, en estas marchas de la dignidad, cientos de miles de personas anden por este territorio que es nuestro país para llegar y concentradas digan que queremos no pagar la deuda, que queremos renta básica, que queremos que se cambien las políticas. Ese es el camino, pero insisto, no voy a centrarme en el cómo, voy a centrarme en el qué. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar este derrumbe del modelo social europeo? ¿Qué es lo que, en qué se puede basar una alternativa a este proceso de derrumbe del modelo social europeo? En otros lugares tocó otras burbujas que el propio, digamos, deriva de una financiarización. Después intentaré explicar un poco a qué me refiero,
supuso dentro de la mayoría de los países. ATTAC justamente nació en una crisis. ATTAC nació en el año 98 cuando se había producido la crisis del sudeste asiático, y muchos aquí decían, bueno, ya se sabe, es que esa gente, bueno, pues es un poco un capitalismo de compadreo, y desde una atalaya bastante privilegiada como es la revista francesa Le Monde Diplomatique, un gallego universal como es Ignacio Ramonet lanzó la idea de que lo que estaba pasando en el sudeste asiático, en Indonesia, en Tailandia, en Corea, en Hong Kong, no se debía a unas características especiales de esa zona, sino que se debía a la propia deriva del sistema que había provocado una financiarización de la economía, es decir, una toma del timón de la sociedad, no ya por la economía, sino por una parte de la economía que debería estar al servicio de ella, pero que no lo está, como son las finanzas. Esto que en los últimos 30 años los propios exégetas del sistema le llamaron globalización, por utilizar una palabra anglosajona, porque los franceses, por ejemplo, y los latinos en general decían que esa palabra no debía emplearse porque los anglosajones llamaban global, como algunos sabéis, al planeta, ¿no? Entonces, que en realidad más que globalización es una mundialización lo que se produjo, pero al final, evidentemente, los anglosajones han acabado imponiendo su visión y hoy hablamos de globalización. Y a los que desde el principio nos opusimos a ese proceso, nos pusieron el calificativo de antiglobalizadores. O sea, en el año 2001, cuando ATTAC y otros colectivos empezó a plantear que, de la misma manera que los grandes patrones, los amos del mundo, se reunían en Davos, en un pueblito, una estación de esquí de Suiza, para ver cómo iba el mundo, los que estábamos estábamos críticos contra ese proceso, deberíamos reunirnos también, y al final propusimos reunirnos en Porto Alegre, que es un poco el origen del Foro Social Mundial. Pues bien, esta visión crítica de la globalización